Vamos a resolver otro ejercicio de potencia. Y en este caso el enunciado dice, se tienen cuatro cargas conectadas con las siguientes características. La carga 1, su índice es 1, tiene una potencia de 4500 VA con un factor de potencia en adelanto de 0.90. La carga 2 tiene una potencia de 5000 VA con un factor de potencia en atraso de 0.87. La carga 3 tiene una potencia de 3500 watts con un factor de potencia en adelanto de 0.50. La carga 4 tiene una potencia de 1500 bars con un factor de potencia en atraso de 0.71. Calcular la potencia compleja total, la potencia aparente total, el factor de potencia total y hacer el triángulo de potencias de estas cargas. Recuerden que no nos interesa cómo estén conectadas las cargas. Si nosotros conocemos la potencia la potencia compleja en este caso de cada carga, lo único que vamos a hacer para obtener la total es la suma de todas esas potencias complejas, que serían 4, y obtenemos entonces la total. No nos interesa si están en serie, en paralelo, eso nos daría el resultado. Bueno, entonces, como se conoce una potencia y el factor de potencia de cada carga, en este caso nos vamos a auxiliar del triángulo de potencias para obtener la potencia compleja de cada carga que nos dieron. Iniciando tenemos que, para la potencia, ya le podemos agregar su índice o la letra que le corresponde, porque ya sabemos que siempre que las unidades sean VA, me están dando la potencia aparente de esa carga. Entonces tenemos la potencia aparente 1 va a ser igual a 4500 VA. El factor de potencia 1, ya sabemos que es en adelanto. Y recuerden que cada vez que tengamos un factor de potencia en adelanto, significa que tenemos un capacitor, porque el capacitor adelanta la corriente con respecto del voltaje. Pero la potencia reactiva debe de ser negativa, por lo tanto, el ángulo también debe de ser negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despejamos al ángulo 1, que será igual al coseno a la menos 1 del factor de potencia 1. Y por lo tanto, el ángulo 1 va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0.90. Con lo que acabo de mencionar, que por tener un factor de potencia en adelanto, nos va a producir o nos indica que tenemos un capacitor, quiere decir que la parte imaginaria es negativa, por lo tanto la potencia reactiva debe ser negativa, y eso implica que el ángulo que vamos a usar también es negativo. Entonces el coseno inverso de 0.90, aunque nos va a dar positivo, nosotros le agregamos el signo menos, porque sabemos que el ángulo de mi carga, el ángulo para esta carga va a ser negativo, por la indicación de que el factor de potencia, se lo voy a agregar aquí, no lo escribí, es positivo. Eso nos está indicando que tenemos una potencia reactiva negativa, por lo tanto el ángulo debe de ser negativo, o que tenemos una impedancia con un capacitor, ya saben que es negativo su valor, por lo tanto el ángulo es negativo. Dicho lo anterior, tenemos que el ángulo es de menos 25.842, ya podemos escribir nuestro triángulo de potencias, ya sabemos que siempre la parte real es la potencia media, la parte imaginaria es la potencia reactiva, que como ya sabemos que está en atraso va a ser negativa, y la parte que tenemos aquí de la hipotenusa es nuestra potencia aparente que nos dieron de 4500 VA. El ángulo teta su índice 1 que es de menos 25.842. Como tenemos un triángulo rectángulo, tenemos cateto opuesto, adyacente e hipotenusa, vamos a utilizar las identidades trigonométricas de seno, coseno y tangente para obtener los datos que nos hacen falta. Como en este caso conocemos la hipotenusa, pues vamos a auxiliarnos de la función seno, y entonces tendríamos que el seno de teta su índice 1 va a ser igual al cateto opuesto, que es la potencia reactiva 1, entre la hipotenusa, que es 4500. Entonces, si despejamos a la potencia reactiva 1, tenemos que es 4500 por el seno de teta su índice 1. Sustituimos datos y nos va a quedar que la potencia reactiva es igual a menos 1961.50.927i. Le agregamos la i, puesto que está en el eje imaginario, y las unidades son bars. Para calcular la potencia media, como conocemos la hipotenusa, en este caso la potencia aparente, vamos a utilizar la identidad trigonométrica del coseno de teta, su índice 1 va a ser igual a la potencia media 1 entre 4500. Entonces, despejando la potencia media 1 va a ser igual a 4500 por el coseno de teta su índice 1. Sustituyendo datos, nos queda que la potencia media 1
va a ser igual a 4049.99769. Ya sabemos que las unidades de la potencia media son watts. Entonces, o por lo tanto, ya obtuvimos a la potencia compleja 1 porque ya encontramos el valor de la potencia media y de la potencia reactiva. Y recuerden que la potencia compleja 1 es la potencia media real activa o promedio más la potencia reactiva, que en este caso es negativa. Entonces tendríamos que va a ser igual a 4049.99769 menos 1961.50.927 y son volts amperes. Una vez que obtuvimos la potencia compleja de la rama 1, ahora vamos a calcular la potencia compleja de la rama 2. De acuerdo al dato que nos dan, que es una potencia de 5000 VA, recuerden que siempre las unidades de VA es para la potencia aparente. Entonces ya tenemos aquí, ya podemos decir que la potencia aparente de la rama 2 es igual a 5000 VA. El factor de potencia de la rama 2 es en atraso y cada vez que nos den un factor de potencia en atraso es porque tenemos una bobina, ya que la bobina retrasa la corriente con respecto del voltaje. Es por eso que tenemos un factor de potencia en atraso, el cual es de 0.87, y eso me indica que mi potencia reactiva, como yo tengo una bobina, va a ser positiva, por lo tanto también mi ángulo va a ser positivo. Entonces, primero calculamos el ángulo, ya sabemos que se va a obtener a través del coseno inverso de el factor de potencia que nos están dando. Y esto sería igual, teta su índice 2 al coseno inverso de 0.87 va a ser 29.541, porque recuerden que la potencia reactiva es positiva, por lo tanto el ángulo debe de ser positivo. Escribimos nuestro triángulo de potencias, en donde siempre la potencia media va sobre el eje real. La potencia reactiva ahora es positiva, queda en el primer cuadrante de mi triángulo. Y la hipotenusa es la potencia aparente que nos dieron, que es de 5000 VA. Nuevamente, para poder calcular la potencia reactiva de la rama 2 y la potencia media de la rama 2 para obtener a la potencia compleja de la rama 2, nos vamos a auxiliar de la función seno de teta 2 va a ser igual al cateto opuesto, que es la potencia reactiva 2, entre la hipotenusa, que es la potencia aparente que ya conocemos, que es de 5000. Entonces, despejando la potencia reactiva 2 va a ser igual a 5000 por el seno de teta su índice 2. Sustituyendo datos, nos queda que la potencia reactiva 2 va a ser igual a 2465.23123 y le agregamos la i por estar en el eje imaginario, y las unidades ya sabemos que son los bars. Para calcular la potencia media 2, como es el cateto adyacente, nos vamos a auxiliar de la función trigonométrica, que es coseno de teta 2 es igual al cateto adyacente, que es la potencia media 2, entre la hipotenusa, que es la potencia aparente, que ya sabemos que vale 5000. Entonces, despejando, la potencia media 2 va a ser igual a 5000 por el coseno de teta su índice 2. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda que la potencia media real activa o promedio 2 va a ser igual a 4550.01551 watts. Por lo tanto, la potencia compleja 2, como ya tenemos potencia media y potencia reactiva, lo único que hacemos es sumarlas y tenemos que la potencia compleja 2 va a ser igual a 4550.01551 más 2465.23.123 y son volts amperes. Ya calculamos entonces la potencia compleja de la carga 1, la potencia compleja de la carga 2 y nos faltaría calcular la potencia compleja de la carga 3 y de la carga 4 para poder obtener ya la potencia compleja total. De ahí mismo la potencia aparente total, el factor de potencia total y poder realizar el triángulo de potencias totales.